La historia de España es una historia fascinante. De la Hispania romana a la formación de los reinos visigóticos con capital en Toledo. Una historia marcada por el avance y la ocupación del Islam, que forjará su identidad y la unión de los reinos en el espíritu de reconquista. 1492 es una fecha emblemática y abre la puerta a un nuevo mundo y gestará lo que denominamos el siglo de oro español, que permitirá la consolidación de España como reino y de imperio frente al mundo. Una historia fascinante. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo. Soy Magdalena Mervilá Romo, historiadora y periodista de profesión y vocación. Junto a mi gran amiga y socia Bárbara Bustamante, nos embarcaremos en una aventura de viaje al pasado del mundo cristiano occidental. Hemos trabajado por más de 20 años en la red cultural, acercando las humanidades en general y la historia, el arte, la literatura, el pensamiento, en particular a las personas. Y estos viajes son parte de nuestra visión, cultura accesible y entretenida para todos. Y en esta segunda temporada viajaremos a España para conocer su historia, que es también nuestra historia, ya que nuestras raíces se encuentran ahí, en esa hispanidad que está siendo denostada en gran cantidad de partes. Por eso viajaremos a España a conocer parte de ese legado histórico. Y partiremos nuestro viaje en Castilla, iniciando en la capital, Madrid, para luego hacer un recorrido por los reinos del norte, Burgos, León, y tomar el camino de Santiago, porque nuestra cultura, la cristiandad y España se gestó caminando hacia Santiago. Y de Santiago, aquí, nuestro Santiago. Nuestro recorrido pretenderá abarcar la historia de esta nación desde Castilla, donde iniciará la idea de España. Iremos hacia el norte, visitando las capitales de los antiguos reinos, para adentrarnos en Galicia y en el largo camino de Santiago. Iniciaremos en la hoy capital, Madrid. Esta es la Plaza Mayor. Fundada desde el siglo XVI a las afueras de la villa medieval, la Plaza del Arrabal era el lugar donde había encuentros públicos. Aquí estaba el mercado, aquí se vendían los distintos productos, pero también se realizaban grandes actos públicos, desde ya las ejecuciones. A los que se los colgaba frente a la panadería, que la tengo aquí atrás. Y a los que se mataba por hacha o cuchillo, es decir, aquellos que pertenecían a otro estamento, a los nobles se los decapitaba frente a la carnicería. Pero también aquí se hacían los actos de fe. El Tribunal de la Inquisición hacía aquí demostrar que se era realmente un buen cristiano. Los autos de fe eran actos públicos y solemnes en los que se daba lectura a las sentencias del Tribunal de la Inquisición. Los condenados abjuraban de sus pecados, se arrepentían y eso permitía su reconciliación con la Iglesia Católica. La idea era que sirvieran de lección y de escarmiento para todos quienes se congregaban aquí en esta plaza pública. Mira, Maida, la imagen de estos ajusticiamientos. Aquí mira la cara de este. Está condenado a morir en palo. Se llamaba garrote vil. Y mira acá, este es auto de fe, con el San Benito, mira cómo va. No, claro, y con el cucurucho. El cucurucho, esto es de hereje. Bueno, aquí se ajusticiaban por la Inquisición, pero es interesante que la Inquisición tiene más mala fama que lo que realmente fue, porque en el contexto de las guerras de religión, los calvinistas, de hecho, van a matar muchas más personas en la historia de las guerras de religión que la misma Inquisición. Los que fueron condenados por la Inquisición. Pero claro, aquí tiene que haber sido terrible, tremendo, espantoso. El siglo de oro español coincide con el periodo de las guerras de religión, que es el tiempo de mayor intolerancia en la historia. España se levanta como el reino cristianísimo que defiende el catolicismo frente al hereje. Esta plaza deja evidencia de esa pugna. El tiempo ha pasado
y esa historia parece olvidada. En este centro de intercambio y de ajusticiamiento nos hacemos la pregunta esencial: ¿de qué es lo hispano? ¿Cuáles son sus luces y sus sombras? Y para esto, ¿qué mejor que preguntarle a Miguel Ayuso, catedrático tradicionalista de la Universidad Pontificia de Comillas? El tema de la hispanidad, vamos a ver, la palabra hispanidad incluso es una palabra relativamente reciente. Digamos, un cierto sentido amplio de hispanidad es universal respecto de otras palabras, por ejemplo, romanidad, latinidad, helenidad, hispanidad. Bueno, quiere decir la condición de hispano, la condición de latino, la condición de griego, pero bueno, esta no es una significación, a mi juicio, muy interesante. Es muy importante darse cuenta de que la hispanidad es un concepto de sustitución. Esto a veces suena provocador, pero es un concepto de sustitución de una realidad, porque es una especie de comunidad ideal de lo hispano, pero que sustituye a lo que verdaderamente fue una comunidad real, que es la monarquía hispánica, que en realidad, como sabes, no se llamaba monarquía hispánica, sino monarquía católica, y así eran conocidos los reyes de España, como sus católicas majestades. Claro, esa comunidad real estalló con las independencias. Claro, y las independencias que aprovecharon una coyuntura de debilidad interna con motivo de la invasión napoleónica, digamos, se hicieron en pro del liberalismo, en pro de Francia y de Inglaterra y en buena medida contra el catolicismo. Esto requeriría muchísimas precisiones y no tenemos tiempo para ello. No. Pero lo que sí quería decir es que el elemento católico y el elemento monárquico, con todas las sustituciones que se quiera, han sido los pilares de la hispanidad. Por eso, cuando cae la monarquía, ¿qué ocurre en el mundo hispanoamericano? Los caudillos, es decir, elementos o el presidencialismo, elementos de sustitución de la monarquía. Bueno, entonces, yo creo que esos son los grandes elementos. Ahora bien, no se puede ocultar que la lengua es un elemento aglutinador, digamos. Aunque en España había distintas lenguas, la lengua de Castilla es la lengua que se extiende, entre otras razones porque fue Castilla la que hizo la expansión americana. Pensando en lo hispano y recorriendo su capital, Madrid, buscamos las respuestas a nuestras preguntas. Esta ciudad no es una típica fundación española, no inicia de la Plaza de Armas, sino de múltiples retazos urbanos que se unirán cuando sea capital. Por eso nos dirigimos a la Puerta del Sol, lugar de la luz en una España ilustrada. Esta es la Puerta del Sol, uno de los lugares de mayor atractivo turístico en Madrid. Aquí está marcado el kilómetro cero de la ciudad, está la tienda La Mallorquina, el letrero del tío Pepe, y aquí en el centro... Bueno, y ahí está Carlos III. Este hombre fue muy importante para Madrid, Bárbara. Fue muy importante para Madrid, es conocido como el Rey Ilustrado y también como el mejor alcalde de Madrid. Hizo mucho por la ciudad, y no solo por la ciudad, sino que también por las colonias. La construcción de ciudades, la construcción de canales, aquí en la ciudad el alcantarillado, el embellecimiento, libertad de comercio, y eso lo ha hecho pasar a la historia como uno de los mejores reyes de este periodo de la Ilustración, que también llega aquí a España. Esta plaza está siempre repleta, parece ser el corazón de la capital. De hecho, allí se levanta su leyenda. Bueno, este es uno de los puntos de mayor atractivo, el oso y el madroño, que es parte del escudo de la ciudad de Madrid, es parte de su heráldica. Y eso se debe a que el rey Alfonso XI habría capturado a un oso pardo, y por eso se incluye en el escudo de la ciudad. Bueno, la verdad es que haya capturado a un oso, no sé si sea realmente real. Eso es parte de la política, de mostrarse y de generar un mito de su fuerza para imponerse sobre las personas. Es lo típico que se usa del relato. Ahora, popular es, porque tiene todo, en el fondo, vamos a ver cómo la gente lo toca. Hoy todos aman al oso. Si fue real o no, no importa. Madrid es una ciudad magnífica y estos retazos inconexos hoy conectan de modo armónico.
Pero el Madrid inicial está en una pequeña plaza con una gran historia. Esta es la Plaza de la Villa, probablemente de los lugares más antiguos de Madrid. Madrid no era una ciudad importante dentro de Castilla, no era la capital para nada. No, la corte era itinerante y va a ser recién Felipe II el que va a decidir establecer la capital del Imperio Hispánico aquí en la ciudad de Madrid. Pero esto debe ser de los monumentos medievales mejor conservados de toda la ciudad. De todas maneras, y esto fue, recién Madrid se convierte en capital en 1561, o sea, antes de eso este era el Villorrio y por eso la Plaza Mayor estaba afuera. Entonces estamos como lejos, pero aquí se graban todas las películas, de todas maneras. Esta es la Torre de los Lujanes, una torre construida por un rico mercader aragonés aquí en la Villa de Madrid. Supuestamente en este lugar estuvo prisionero François Premier, Francisco I, ese rey renacentista y de la familia, en el fondo, Valois-Angulema, el archienemigo de Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Eran archienemigos toda la vida. Después de ser derrotado en Pavía, aquí, supuestamente, lo trajeron. También cuenta la leyenda que las mujeres se agolpaban para ofrecérsele al rey francés. Eso muestra también parte de esa enemistad. Eran agua y aceite, porque Carlos V era más bien, bueno, termina de monje, se retira para ser monje, para que tengamos eso bien claro. Entonces, Francisco era todo lo que Carlos no era. Y así, todavía esta torre recuerda parte de esa enemistad tan importante para esa época. El mito y la leyenda se mezclan, pero esta plaza es evidencia real del llamado Siglo de Oro español, momento en el que España era el reino más importante del mundo, con una supremacía político y militar sobre todos. Uno de los mayores exponentes de esta fuerza militar es don Álvaro de Bazán, que aquí se lo recuerda. Álvaro de Bazán y Guzmán, Marqués de Santa Cruz, Grande de España, segundo señor de las villas del Viso y Valdepeña, miembro del Consejo de Su Majestad el Rey Felipe II. Eso entre muchos otros títulos, pero lo más importante es que este es un hombre clave en la victoria en la batalla de Lepanto. Sus decisiones permitieron a la flota cristiana salvar la situación en 3 ocasiones. Esa batalla muestra el momento cúlmine del poderío político y militar del Imperio Español. Por esa razón, el Ayuntamiento de Madrid decidió erigirle este monumento en el 3er centenario de su muerte, símbolo del triunfo frente al principal enemigo del siglo XVI, el turco. La batalla de Lepanto es un punto de inflexión para el avance de los otomanos. Es conocida como la última gran cruzada, los cristianos contra los infieles. Don Álvaro de Bazán sería una de las grandes figuras para este trascendental triunfo naval. Muchos se alistaron, incluido el gran autor por excelencia, don Miguel de Cervantes, conocido como el Manco de Lepanto. Las huestes hispanas estaban al mando del hijo ilegítimo de Carlos V y medio hermano de Felipe II, don Juan de Austria. El triunfo de la Santa Liga y la liberación de 13.000 cristianos sería calificado por Cervantes como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. El fiero turco en Lepanto, En la tercera, el francés. y en todo el mar, el inglés. Tuvieron de verme espanto. Rey servido, patria honrada, Dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido. y con la cruz de mi espada.
Este reino cristianísimo entendía a su ser desde la creencia católica. La visión de mundo de la vieja escolástica no había caído. Fe y razón iban de la mano en búsqueda de la verdad. Los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo con la espada y la cruz. La religiosidad sería parte esencial del ser hispano. Ser católico implicaba ser español, algo que penetra en nuestro ADN y nos marca como cultura. Este es el Palacio Real de Madrid, más conocido como el Palacio de Oriente. Se supone que es la residencia oficial del rey de España, pero bueno, no es así porque los reyes no viven acá, viven afuera en el Palacio de la Zarzuela. Este palacio está reservado para los actos oficiales, para las grandes festividades. Bueno, ¿cómo no? Pues si este es el palacio más grande de Europa. Tiene más de 135.000 metros cuadrados. ¿Te puedes imaginar lo que es hacer el aseo? Y además tiene 3.400 habitaciones. O sea, imagínate lo que debe ser. O sea, una cosa realmente impresionante. Es mostrar poder, ¿ah? Este palacio fue construido por la nueva dinastía de los Borbones, que no podía ser menos que la dinastía anterior, los Austria. El siglo de oro español y su auge ya habían pasado y por tanto mostrarse poderosos era esencial. El palacio es un grito de aún somos importantes. En el año 1700 moría el último de la casa Austria, Carlos II. No dejaba descendencia. Y por lo tanto, este hombre, que era considerado enfermo, se habla de él como el hechizado. Toda la política endogámica de los Austria, que caen casi en algo incestuoso, generará el fin de esta dinastía. Él elegía al heredero por parte de su media hermana, a nada más y nada menos que al nieto del gigante y poderoso Luis XIV. Con esto, se desataba una guerra sucesoria y entraran finalmente en España la nueva dinastía de los Borbones. Pero la historia de España no inicia con la dinastía de los Austria ni con la de los Borbones, sino que comienza con pueblos romanizados que luego emergerán como el reino visigodo. Por esto, frente al Palacio Real, se recuerda a estos reyes formadores. Bueno, y acá están todos los reyes visigodos, porque son tremendamente importantes en la fundación de lo que es España hoy día. Exactamente, porque van a ser los visigodos los que tras una serie de invasiones van a lograr consolidar su poder aquí en la península ibérica, dándole unidad política, territorial, jurídica y finalmente religiosa, iniciándose así lo que se conoce como el reino hispano-visigodo, con su capital en la ciudad de Toledo. Ciertamente. Estos reyes se cristianizarán abrazando la herejía arriana, es decir, considerando a Cristo solo como hombre. La ortodoxia cree que Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo, cosa no fácil, por lo que habrá una gran pugna. Este es Leovigildo, quien va a llegar al trono visigodo y tras una serie de campañas militares va a lograr consolidar el poder de Toledo. Sin embargo, se va a mantener arriano, por lo que su hijo Hermenegildo se va a levantar en armas contra él en nombre de la fe católica. La lucha entre hijos y padres es algo común en la historia, pero el reino visigodo se consolidará en esta península por 300 años, hasta que en el 711 caerá en manos del Islam. Inicia así la Reconquista. Bueno, este es Pelayo, el primer rey de Asturias. Este hombre va a lograr vencer en la batalla de Covadonga. Es considerado el primer hito de lo que va a ser la Reconquista española.
Una forma de recorrer la historia de España es desde su arte, y qué mejor que hacerlo desde este lugar. Estoy tremendamente emocionada porque Viaje en el Tiempo ha conseguido un permiso especial de parte del Museo del Prado que nos va a permitir visitar los tesoros de España sin público. Algo increíble. Yo voy a cumplir uno de mis sueños. Voy a ver una de las obras más importantes de la historia del arte occidental, de este señor que tengo a mis espaldas, Diego Velázquez. Me refiero a Las Meninas. Mucho más magnífico de lo que me lo imaginaba. Creo que este cuadro representa todo lo que Velázquez buscó a lo largo de su vida. Es la pintura que más interpretaciones ha tenido en la historia. Creo que probablemente porque Velázquez no nos deja ver qué está pintando. Yo quiero creer que me está pintando a mí. Ahí está, orgulloso y a lo mejor un tanto soberbio. Pero la verdad es que lo merece. Velázquez va a lograr cambiar la imagen del pintor, que hasta ese momento era considerado un oficio un tanto vil. Antes de morir, Velázquez va a recibir una de las mayores condecoraciones de la historia, la Orden de Santiago. Nunca antes ni nunca después de él un pintor va a recibir tan alto merecimiento. La cruz que está pintada sobre su traje fue incorporada al cuadro tiempo después de su muerte. Está lleno de interrogantes y de aspectos que se han interpretado de distintas maneras. Ese punto de fuga en esa escalera, el espejo donde se ve reflejado el rey Felipe IV y su esposa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Velázquez, al parecer, fue capaz de captar un segundo de una representación de la realidad tal cual es, como por ejemplo la incorporación de esos enanos, personajes que divertían en la corte del rey, de ese animal, de ese perro con el que están jugando o al que a lo mejor le están dando una patada. La infanta Margarita en el centro como foco de atención, una paleta restringida de colores que usa Velázquez. Hay muchísimos elementos, pero también hay algunos que han querido ver en este cuadro una muestra del inicio de la decadencia del Imperio Español. Poco a poco las figuras se nos van difuminando, la técnica comienza a ser cada vez más relajada y eso es lo que también hace que Velázquez sea considerado uno de los primeros impresionistas de la historia. Los Austrias fueron grandes coleccionistas. El poder se mostraba desde el arte y no solo apoyaban a los pintores hispanos, sino que adquirieron obras de maestros extranjeros, entre los que destacan Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco. De esta colección destaca de modo increíble el llamado Jardín de las Delicias. Realmente el Bosco era un adelantado a su tiempo. Mirar el Jardín de las Delicias lo deja más que claro. Tal vez por eso es que Felipe II se obsesionó. Por supuesto, Felipe II tenía clarísimo el proyecto de futuro, era un estadista. Eso que hoy día falta tanto, porque hoy día los políticos solo ven el presente. Esto veía hacia el futuro. Y él vio en el Bosco algo que se iba a venir. Si uno piensa, ¿cuánto de Dalí? Sí, uno podría pensar que está viendo la pintura de Dalí del siglo XX. Pero esto es de finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI. Por lo tanto, es realmente impactante el poder comprender esa visión de futuro. Claro, aquí tenemos el paraíso, el infierno, pero que eso era una temática siempre pintada, pero el modo en que el Bosco pinta es un modo que corresponde al futuro. Esto responde mucho más a la mentalidad del siglo XXI que del siglo XVI. Además de Velázquez y el Bosco, el Prado es la casa de Goya, otro grande, y de tantos españoles de una escuela de inimaginables proporciones. Figuras como Murillo, Zurbarán, Rivera, entre otros. Además de la colección europea, que es sin duda una de las mejores a nivel mundial. Los tesoros del Prado son realmente sublimes. Es uno de los mejores museos del mundo. Esta colección real
hoy es visitada por miles de personas y muestra la identidad hispana, cristiana, católica que permite entender a esta unidad. Por lo mismo, en el próximo capítulo viajaremos al centro del poder, a la visión política de Felipe II en su convento, palacio, San Lorenzo del Escorial.